más de una vez. También decirles que por el momento el dispositivo que utilizaba para subir los videos está en observación clínica para ver si lo recupero. Así que ustedes traten de descargar el video para que lo tengan a la mano. Los videos no son muy pesados. Un video de 1 hora, hora y media anda pesando menos de 200 megas, o sea, no es mucho. Descárguenlo de preferencia desde una computadora, porque en los teléfonos yo ya le busqué y no da el acceso para descargar. Pero si ustedes se conectan desde una computadora, sí, ahí les aparece, entran a Teams y ahí donde queda el registro histórico de la reunión, ahí les da la opción de descargar y solo se dispone de 20 días para poder descargarlo. Así que ahí tomen en cuenta ese dato y descarguen los videos. Mientras tanto, pues yo cuando ya pueda volver a descargarlo yo y subírselos a YouTube para que lo puedan acceder de manera más fácil, lo voy a hacer. Pero mientras tanto, háganlo ustedes. Así que doy ese aviso porque si ustedes se fijan, no les he agregado el link del video de la última clase. Es por eso. Así que todavía estamos en el tiempo de que permite, de que va a estar ahí ese video. 20 días después, Teams lo elimina automáticamente. Así que dicho esto, vamos a pasar a lo que es la clase de hoy y vamos a compartir con ustedes un tema corto porque tenemos una actividad llamada laboratorio en la cual voy a verificar la clase de hoy, ¿verdad? No les voy a recargar el gran montón, sino que de la temática de hoy va a tratar el laboratorio. Bien. Bien, ahí estamos. Me confirman si ya todos tienen a la vista la presentación. Ahorita acaba de salir ahí un montón de burbujitas de colores. Ok. Los temas que vamos a estudiar ahora son esos que ustedes ven ahí. Cuantificador existencial de unicidad, negación de cuantificadores, cuantificadores con cuantificaciones, o sea, proposiciones cuantificadas con 2 o más cuantificadores y problemas. Problemas que son de ese tipo, ¿no? Entonces vamos a entrar de lleno al estudio de esta área para quedar ya listos para el examen. Yo estaba viendo hace poco que la próxima semana ya corresponden examencitos. Miren, el ciclo va volando y hay que aprovechar el tiempo. Vamos bien con el programa, no nos hemos atrasado. Así que vamos bien por el momento. La semana anterior estudiamos el cuantificador existencial, que era la E, así invertida, ¿verdad? E cuadradita, pero cuando le aparece el símbolo de admiración, que ustedes observan por esta zona, cuando le aparece este símbolo, se llama cuantificador existencial de unicidad. Lo que nos dice ese símbolo que se usa en combinatoria para los factoriales es que existe un único elemento que satisface una propiedad o una condición matemática. Eso es lo que significa. Y para comprenderlo mejor, en un ejemplo podemos ver este que tenemos acá, que dice, la proposición para X es que existe un único X que pertenece a los enteros, tal que X es mayor que 2 y X es menor que 4. Esa es una proposición, como ustedes lo pueden ver aquí, verdadera, ¿verdad? De sencilla verificación, porque X igual a 3 es el único número entero que satisface ser mayor que 2 y menor que 3 al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, eso es, así sería el uso que se le puede dar a este cuantificador existencial de unicidad. También una proposición Q nos dice ahí que existe un único X que pertenece a los números reales, tales que X cuadrado, X más 1 al cuadrado es menor o igual a 0. Esa proposición es verdadera porque cuando nosotros trabajamos con este valor, el único que hace que se cumpla esta
proposición es el menos 1. Y aquí tenemos nosotros una cadena de razonamientos. Decir que x cuadrado más 1, x más 1 al cuadrado menor o igual a 0, implica que o es menor o es igual. Eso ya lo sabemos con esta proposición de menor o igual que. Por lo tanto, probamos para x igual a menos 1, lo probamos y al sustituirlo, esto se da si, solo si, menos 1 más 1 al cuadrado es menor que 0, gracias hijo, o menos 1 más 1 al cuadrado es igual a 0. Entonces, como es una O, es un O, sabemos que la proposición O es verdadera cuando al menos uno de sus elementos, de los integrantes de la proposición es verdadero. Y en este caso podemos ver, por ejemplo, esta es falsa, porque ahí tendríamos menos 1 más 1, 0 al cuadrado, 0, y 0 no es menor que 0, es falsa. En el otro caso, menos 1 más 1 al cuadrado es 0, y 0 igual a 0, entonces esa es verdadera. Y por lo tanto, cuando le aplicamos la regla de decisión para la disyunción que está señalizada aquí, vemos que esto se vuelve verdadero, porque una de ellas es verdadera. Entonces existe ese valor. Ya si alguno se pregunta y dice, bueno, pero ¿cómo es que se halló ese valor y cómo se demostró que es único? Pues no se preocupe. Usted puede tomar x más 1 al cuadrado menor o igual a 0 y aplíquele lo que usted aprendió allá por fundamentos de matemática. Allá en fundamentos de matemática ustedes estudiaron que aquí pueden sacar raíz cuadrada a x más 1 al cuadrado menor o igual que la raíz cuadrada de 0. Entonces, cuando estamos trabajando en ecuaciones o en desigualdades, nosotros, si simplificamos acá, lo que nos queda aquí es valor absoluto de x más 1 menor o igual a 0, y el valor absoluto de un número es esta desigualdad con valor absoluto no aplica para el menor que, por la sencilla razón que el valor absoluto es una distancia, es un valor negativo, no es un valor negativo, sino que es un valor positivo todo el tiempo. Por lo tanto, el caso de la desigualdad se elimina y lo que tenemos que investigar es, bueno, lo que yo les digo acá, x más 1 menor que 0, falso, porque ninguna cantidad va a tener valor absoluto menor a 0, pero la otra, x más 1 igual a 0, esa sí existe. Para que el valor absoluto de x más 1 sea 0, lo que implica es que x tiene que ser menos 1, y ahí llegamos al valor que es único, ¿verdad? Entonces, eso sería ya aplicándole un poquito de algebrita, pues para verlo, por si alguno tenía la duda, ¿verdad?, de cómo salía. Entonces, el cuantificador existencial de unicidad se distingue porque lleva el símbolo del cierre de las admiraciones. Ahora, veamos cómo negamos cuantificadores. ¿Cómo se niegan? Muy bien, dice acá. Sea P un enunciado abierto, P de X, un enunciado para una variable X. Acuérdense que los cuantificadores se aplican sobre enunciados abiertos. Y en un enunciado abierto hallamos variables. Las proposiciones cuantificadas para todo X, P de X, acuérdense que la estructura es el para todo X y la proposición. Y el existe X y la proposición. Se pueden negar obteniéndose otras proposiciones y las respectivas negaciones son, ahí las tenemos. Negar el para todo, la negación de para todo X, P de X, es equivalente a decir que existe X tal que no satisface
la proposición o la condición que se establece, o no P, ¿verdad? Y para negar el existe, el cuantificador existencial, la negación de existe X tal que P de X es equivalente a decir que para todo X no se satisface P de X. Esa es la regla de negación de cuantificadores. Y veamos algunos ejemplos ya aplicados para aclarar este punto. Por ejemplo, vean lo que tenemos aquí. La negación, la proposición en sí, el enunciado abierto es que para todo n perteneciendo a los naturales, n más 2 es menor que 5. Aquí distinguimos el para todo, el conjunto sobre el cual está aplicado y la proposición. Entonces, negar esto es equivalente a decir existe n en los naturales, tal que no se cumple que n más 2 es menor a 5. ¿Qué significa esto? No lo vamos a dejar así. Hay que ponerlo en el lenguaje adecuado. ¿Qué significa no n más 2 menor que 5? La negación de esto podemos construir de esta forma. N más 2 siendo mayor o igual a 5. Aquí voy a hacer una aclaración por aquellos de las dudas que puedan surgir. Cuando nosotros estamos en la recta y decimos que una expresión es menor a 5, puedo tener por acá 5, y cuando se nos dice que una expresión es menor a 5, se está refiriendo a todas estas, lo que está a la izquierda, ¿sí? Sin incluir el 5, porque me está diciendo mayor a 5. Entonces, si yo voy a buscar lo contrario, o voy a negar esa situación, entonces lo que debo hacer es ubicarme en los que están a la derecha, que son los contrarios, y como originalmente no se incluía el 5, en la negación sí se va a incluir el 5. Entonces por eso se construye de esta forma, n más 2 mayor o igual a 5. O sea, esto viene de aquí, ¿verdad? Del análisis en la recta para poder comprender cuál es la negación de este sentido. Entonces, ese sería un primer ejemplo que nosotros podemos ver. Veamos otro ejemplo. Neguemos un existe. La proposición es existe un x tal que x al cubo es igual a x cuadrado. ¿Cómo se niega? Pues la negación sería que para todo x para todo x no se satisface que x al cubo es igual a x cuadrado. Eso lo podemos traducir. ¿Cómo se niega una igualdad? Se niega con una desigualdad. Y en este caso, como no se sabe cuál, entonces esto ya quedaría sin negación. Traduciéndolo al lenguaje algebraico sería que x al cubo no es igual a x cuadrado. Cuando nosotros decimos negar una igualdad, acuérdense que la tricotomía nos dice que cuando tenemos dos cantidades se cumple A igual a B, o se cumple que A es menor que B, o se cumple que A es mayor que B. Entonces, negar esta es decir que sucede esta o sucede esta. Y esas dos, lo que nos están diciendo es que A es diferente que B. ¿En qué sentido? ¿En este o en este? Entonces, por eso aquí aparece la negación de una igualdad, aparece como una desigualdad, pero de los dos sentidos, ¿verdad? Que sería esta. Por supuesto que alguien pudo haber escrito, en lugar de esta, la negación pudo haber escrito así. Decir x al cubo menor que x cuadrado, o x al cubo mayor que x cuadrado. También es lo mismo, no se preocupen, es lo mismo, por eso lo estoy explicando. Eso sería negar una igualdad. Ven que el análisis hay que hacerlo ahí. Ahora neguemos una desigualdad doble, porque tenemos que ver cómo nos va a servir todo esto. La proposición es
Existe un X que pertenece a los reales, tal que, el tal que a menudo también se puede representar con 2 puntos, así aparece en varios libros, por eso se los comparto así también, tal que X cuadrado es mayor o igual a 2 y X cuadrado es menor que 5. Recuerden que empezamos por donde está la variable y luego leemos hacia acá y luego leemos hacia acá. Así se lee, ¿verdad? X cuadrado mayor o igual que 2 y X cuadrado menor que 5. ¿Cómo se niega? La negación de esta proposición es equivalente a decir, para todo X que pertenece a R, no se satisface que X cuadrado es mayor que 2 y que X cuadrado es menor a 5. Pero ¿cómo queda escrito esto ya negado? ¿Cómo lo escribiríamos? De la siguiente forma. Para todo X que pertenece a R, X cuadrado es menor que 2 o X cuadrado es mayor o igual a 5. ¿Qué es lo que debemos tener claro? Vamos otra vez a la recta. Acuérdense que para eso ustedes conocen y tienen todas esas herramientas y ya se les dieron en asignaturas anteriores. Por ahí tenemos el 2. Incluido, por supuesto, y por ahí aparece el 5 sin incluirse, y la desigualdad original de la proposición nos está haciendo referencia a todos estos números, pero esa es P. Ahora, ¿cuál es la negación? Para buscar los números de la negación, yo tengo que tener claridad en que voy a trabajar con los que no están en este. Entonces hay 2 regiones. Es esta región y es esta otra región. ¿Qué números son estos? Pues hay que estudiarlos. ¿Qué números son? Los números X, que están a la izquierda de 2, entonces eso significa, en este caso lo podríamos enunciar así, que están menores que 2, pero ojo, lo vamos a dejar estricto porque en el conjunto original se incluía el 2, pero en este no se va a incluir porque el 2 es parte de la proposición original. Y este otro, ¿qué número sería? Los X cuadrados que están a la derecha de 5, entonces se escribe mayor a 5, pero como en el original no lo incluían, en este sí lo vamos a incluir. Por eso aparecen, como ustedes pueden ver, de esta forma y de esta forma. Ven cómo el análisis los va a llevar a que ustedes ocupen herramientas y puedan explicarlo, ¿verdad? Estamos negando existenciales y para todo. Veamos otro. La proposición original es para todo X que pertenece a A, P de X implica Q de X. La negación de este cuantificador universal es con un existencial que dice existe X que pertenece a A, tal que P de X y no Q de X. Recordemos que el razonamiento opuesto a un implica que P implique Q significa de que se satisface P y Q simultáneamente en este sentido. Entonces la negación sería que si uno se satisface, el otro no se satisface. Aquí también pudo haber quedado no Q. Si aquí dijera que Q de X implica P de X, entonces sería Q de X y no P de X. Esta ya es reglita lógica. Hasta el momento no sé si hay dudas o inquietudes con esta parte de cómo negar un cuantificador universal y cómo negar un existencial. Las aplicaciones, como pueden ver, pueden ser en diversas áreas. Estamos bien, Lick, estamos bien. ¿Estamos bien? Ok. Avancemos. Cuantificaciones con 2 o más. Diga. ¿Me puede hacer un favor? ¿Puedes regresar a la diapositiva un ratito para tomar el screen? Vale, ahí estamos. Gracias, licenciado.
Ah, ya estuvo, no iba a preguntar. No, es que quería tomarle un screen para ir guardando los apuntes. Pero muchacha, hombre, si ahí les pongo la presentación después. Pero Sí, bueno, pero, parte pero del laboratorio. para no perder, digamos, la costumbre de que cuando se está recibiendo la clase se están tomando apuntes. Ok, está bien. Bien, avanzamos. Entonces, cuando se habla de cuantificaciones, les decía al principio que son proposiciones cuantificadas, utilizando ya sea para todo, utilizando existe o el existe de unicidad, pero aquí dice que lleva dos o más. Entonces hay que saber hacer esos razonamientos. Aquí tenemos un ejemplo, miren. Se nos da un conjunto. Recuérdense que esto es sobre un conjunto. 0, 1 y 2. Con esos tres numeritos vamos a analizar algunas cuantificaciones. Ahí les tengo la primera. Para todo X que pertenece a A y para todo Y que pertenece a A, ojo, o sea, todos los números se van a tomar de este conjunto. Y cuadrado menor o igual a 4 factor de X más 1. ¿Será verdadera esa proposición? ¿Será que es verdadero que para todo X tomado del conjunto A y para todo Y tomado del conjunto A se cumple esa desigualdad? Probemos. Si tenemos un conjunto definido y son valores discretos, nosotros podemos probar y vamos a verificar la veracidad. Ahí tenemos. La primera combinación que podemos probar es cuando X toma el valor de 0 y Y el valor de 1. Recordemos que los dos se toman de A. Y eso nos lleva al sustituir a que se escribe 1 cuadrado menor o igual que 4 factor de 0 más 1, porque la X está tomando el valor de 0. Llegamos a que 1 es menor o igual a 4 y eso es verdadero. Eso es en el caso de que tengamos 0 en X, 1 en Y. Podemos dejarle a la X el valor de 0 y tomarle a Y con el valor de 2. Y miren a lo que llegamos. Sustituimos la Y en lugar del 2 y llegamos a que 4 es menor o igual a 4. Eso también es verdadero porque el símbolo nos dice menor o igual que 4. Si es menor es verdadero, si es igual también es verdadero. Podemos dejar ya el valor de X igual a 0 y ponerle X igual a 1. Y a Y le ponemos el valor de 0 y miren a lo que llegamos. Llegamos a que 0 es menor que 8, menor o igual que 8. Entonces, también es verdadero. La otra sería que dejemos a X con 1 y le pongamos a Y el valor de 2 y llegamos a 4 menor o igual que 8, lo cual es verdadero. Si le ponemos a X el valor de 2 y a la Y el valor de 0, llegamos a 0 menor o igual que 12. Si le ponemos aquí a 2 la X igual a 2 y Y igual a 1, llegamos a que 1 es menor o igual que 12. Hasta el momento, digamos de que hemos probado todos los casos en los cuales Y y X son valores diferentes. Pero también acuérdense que si X se toma de A y Y se toma de A, en algún momento se podrían tomar con los mismos valores. Entonces, ¿qué pasa si los dos valen 0? Llegamos a esa expresión, que 0 es menor que 4. También es verdadera. Cuando X vale 1 y Y vale 1, llegamos a 1 menor que 8. Y cuando X vale 2 y Y 2, llegamos a 4 menor que 12, lo cual nos está diciendo que eso es verdadero. Por lo tanto, yo puedo afirmar que la proposición es verdadera para todos los casos posibles, tanto de X y de Y, ¿verdad? Entonces ahí tenemos una manera en la cual nosotros podemos explorar la veracidad de una proposición cuantificada donde ya tiene dos cuantificadores. En este caso, los dos son para todo, ¿verdad? Muy bien, analicen, revisen y ustedes me dicen si vamos bien y avanzamos al siguiente ejemplo. Como nadie habla, voy a hablar por todo. Yo creo que vamos bien, Lick. Avancemos.
Ahí tenemos otra proposición. Noten que esta ya lleva un para todo, pero el otro es existe y de unicidad. Exploremos. Ya me voy. Alguien, Salvador, creo que es el que abrió el micrófono. No, José Quintanilla. José Quintanilla. Vale. Quizá va a preguntar. José Quintanilla. Fue por error, Lick. Vaya, que se oye como que está lloviendo. Es que se me había salido de la... Me había, ¿cómo se llama? Se había cortado y luego me volví a meter. Ok. Vaya, ahí tenemos. La proposición Q dice, para todo X que pertenece a A, existe un único Y que pertenece a A, tal que Y es o 2 veces el valor absoluto de X sobre X cuando la X sea distinta de 0, o cuando sea 0 es 2 de una vez. Esa es una proposición en la cual nosotros vamos a probar siempre sobre el conjunto A. Recordemos que ese es el que estamos trabajando. Estamos trabajando con este valor, con este conjunto. Y probamos. Como la X inicialmente se trabaja diferente de 0, le damos el valor de 1 y llegamos a que Y es 2 por el valor absoluto de 1 entre 1, porque la X está tomando el valor de 1. Y eso nos da, pues el valor absoluto de 1 es 1, por 2, 2, y 2 entre 1, 2. Y vale 2. Ya ahí lo tenemos. También podemos darle, si la X toma el valor de 2, sería 2, valor absoluto de 2 entre 2, y también eso nos da 2, miren, nos da el 2 también, y eso es en el caso de que la X sea diferente. Cuando la X se toma diferente de 0, se evalúa con este valor, pero cuando la X es 0, de una vez se define como el valor 2, llévale 2 por definición acá en la función seccionada, ¿no? Entonces ahí nosotros podemos decir que Q es verdadero, porque para todo X que pertenezca al conjunto A, Y igual a 2 es el único elemento de A que hace verdadera la proposición. Aquí lo podemos verificar en los 3 casos, que siempre nos da Y igual a 2. Miren que todos llevan la idea de probarlos cuando el conjunto es así definido, y cuando no se ha definido, podemos nosotros explorarlo algebraicamente con las herramientas que ustedes ya aprendieron en sus materias anteriores. Veamos un tercer caso. Hagamos el estudio de esta proposición. Aquí lleva un existe un único y lleva para todo, miren. Entonces, ¿cómo se lee? Existe un único X que pertenece a A, tal que para todo Y que pertenece a A, X menos 1 al cuadrado es menor o igual que Y. Siempre recordemos que estamos trabajando con este conjunto. A vale 0, 1 y 2. Y sobre ese nosotros empezamos a probar. Recordemos que lo que nos está diciendo es que existe un único X que pertenece a A. Y para todo Y que pertenece a A, esta expresión se vuelve verdadera. Vamos a explorar. Entonces el primer valor que puede tomar la X es 0. Y la Y variando en todos estos. Veamos el proceso. 0 menos 1 al cuadrado sería I menor que 0. Eso sería el equivalente a decir, la primera fila, que llegamos a que 1 es menor o igual que 0, lo cual es falso. Luego probamos cuando la X se queda como 0, pero la Y toma el valor de 1, y aquí aparece el 1. Llegamos a que 1 menor o igual que 1, eso es verdadero. Y 0 menos 1 al cuadrado, cuando la Y vale 2, queda menor o igual que 2. Llegamos a 1 menor o igual que 2, lo cual es verdadero. Entonces vean que cuando la X es 0 y la Y toma todos los valores posibles, porque es para toda Y, no es verdadera del todo la proposición, ¿ya? Porque hay un caso en el que sale falso. Veamos entonces si dejamos fijo para la X el valor de 1 y Y variando en todos los demás. Ahí vemos cómo estamos escribiendo. El primer caso nos conduce a 0 menor o igual que 0, verdadero. El segundo caso nos conduce
a 0 menor o igual que 1, lo cual es verdadero. Y el tercer caso nos conduce a 0 menor o igual que 2, lo cual es verdadero. Notamos que cuando la x vale 1, la proposición es verdadera para todos los y. Para todos los y es verdadera. Entonces hay que descartar. Vamos a probar el otro caso, cuando la x vale 2. Si x vale 2 y y varía en todos los valores, vemos que el sustituir el 2, cuando es 0, nos conduce a 1 menor que 0, lo cual es falso. Los otros dos casos salieron verdaderos. Entonces, cuando la x se queda fija en 2, la proposición no es verdadera. ¿Cuándo es verdadera entonces? Cuando la x vale 1 y dentro del conjunto A es único el valor, entonces ahí se cumple la proposición, es verdadera. Existe un x que pertenece a A, ese x es 1, tal que para todo y perteneciendo a A se satisface esta igualdad, y es la que está aquí en color negrito. Entonces podemos escribir una especie de argumentación y decir verdadero, porque x igual a 1 es el único valor de A que hace verdadera la proposición E para todo y que pertenece al conjunto A. Vean que las pruebas tienen una lógica de prueba así bien clara, y cómo nosotros vamos a ir probando, pues la misma estructura nos dice cómo entender que si la unicidad está ahí apareciendo, se deja fijo el elemento ese, y el demás donde dice para todo, ese sí puede pasar por todos los elementos del conjunto. Muy bien. Dejo ahí unos 2 segundos o 3 para su análisis y las preguntas respectivas. Si no, pues diga. También el valor de 0, de que x fuera 0 también fuera compatible, se pone x igual a 1 y 0, porque ya no sería un único valor. Ajá, vaya, si saliera otro valor que también cumpliera, entonces ya no sería verdadera esta proposición, ¿verdad? Sino que sería verdadera la negación de ella. Entonces se tendría que escribir la negación. Ya tendríamos que decir aquí que no es verdadera la proposición, y tendríamos que escribir la forma negada de esta proposición E. Tendríamos que escribir no E. ¿Cuál es la estructura? Pues ya lo vimos en los ejemplos anteriores. No sé si ya queda claro ahí, Sofía. Sí, gracias. Bien. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda o inquietud? Si no, pues vamos avanzando. Ejemplo 2. Hoy vamos a verlo en 2 conjuntos. Este ejemplito ya es más bonito porque ya lleva un poquito más de análisis, y podemos verlo así. Miren. Para todo x que pertenece a este conjunto, y para todo y que pertenece a B, a este conjunto, 4x cuadrado más y cuadrado es menor o igual que 17. Vale, eso es lo que tenemos. Estudiemos el valor de verdad de esa proposición. Muy bien. Como se nos dice que pertenece a esos conjuntos, podemos hacer pruebas y podríamos tomar y decir 2, cuando tomo 2 y tomo aquí el 1, cuando tomo 2 y el menos 2 y tomo el 0, cuando tomo el menos 2 y tomo el 1. Pero por producto cartesiano, aquí tenemos 5 elementos y aquí tenemos 3, tendríamos que hacer 15 pruebas. Entonces, esa es una forma, así como lo vimos en el ejemplo anterior. Y ahí se las voy a dejar a ustedes de tarea curiosa, que hagan todas las pruebas. Utilizando, serían 15 pruebitas las que tendrían que hacer. Ahora, también podemos aplicar un poquito de razonamiento algebraico para hacer el análisis. Y por esa línea vamos. Dice acá la resolución. Llevamos la expresión 4x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 17 a una expresión conocida. Voy a retomar el problema y lo voy a dividir. Si ustedes observan, cuando hay x cuadrado y y cuadrado,
esto tiene una lógica más o menos conocida. ¿A qué se parece? Antes de que yo siga, ¿a qué se parece esto? No tiene la forma así, pero ¿a qué se parece ahorita? Una circunferencia. Parece una circunferencia, ajá, pero al tener aquí un coeficiente diferente del de acá, podría parecer una elipse. Cuando es una circunferencia tiene el mismo coeficiente. Entonces, esto podría tener alguna forma de elipse, pero recordemos que la elipse se define cuando dice igual a 1. Entonces, eso es lo que voy a tratar de hacer, llevar esta expresión a una expresión conocida y no se preocupen por el menor o igual que. Ya les voy a explicar el significado del menor o igual que. Divido entre 17 y tengo que escribirlo de esta forma. 4x cuadrado sobre 17, y cuadrado sobre 17, menor o igual que 17 entre 17. Mantenemos el sentido de la desigualdad, ya que el número entre el cual estoy dividiendo es positivo. Arreglando la expresión, me queda x cuadrado sobre 17 cuartos más y cuadrado sobre 17 menor o igual a 1. Ahora sí, ya aparece una elipse. ¿Quién es más grande? ¿17 cuartos o 17? Obviamente, 17. Quiere decir que el mayor valor está debajo de la y, entonces esta es una elipse vertical. Y lo que podemos decir, aquí se los apunto, que se obtiene una elipse junto a su región interior. ¿Por qué digo junto a su región interior? Porque la elipse puramente sería x cuadrado sobre 17 cuartos más y cuadrado sobre 17 igual 1. Esto es solo la orillita. Pero para incluir todos los puntos internos, todo lo que está dentro, entonces ahí es donde aparece el menor o igual que es el que me incluye todos los puntos que también están dentro de la elipse. Viendo esto, podemos identificar que a cuadrado es 17, eso nos lleva a un valor de a igual a 4.12, y b cuadrado es 17 cuartos, entonces nos lleva a un valor de b de 2.06. Viendo la gráfica, sería así. ¿Ya? Como es una desigualdad y define una elipse con términos de desigualdad, es lo que está ahí en verdecito, la orillita, pero también lo que está en verde un poquito más claro, todos sus puntos internos. Esa es la forma. Entonces, hasta este momento dirían ustedes, ¿y cómo es que verifico esto? Ok, veamos lo que está sucediendo. Acá pueden ver que estoy marcando en color rojo los elementos de A, que son de donde se toma X, y acá están los elementos de B, que es de donde se toma el valor de Y, ¿verdad? Si ustedes se fijan, al tomar menos 2 y al tomar 1, menos 2 y 1, si tratara yo de ver un posible triángulo, el valor este es menor que 17. Igual si tomaría menos 1 y 1, el valor este es menor que 17. Todos estos valores, los triángulos posibles que van saliendo acá, todos tienen una hipotenusita menor que 17. Ahora, ¿qué pasa con el 4 que está aquí? Pues lo podemos ver en esta región. Cuando nosotros hacemos el análisis respectivo, el x cuadrado, si x puramente con y puramente nos dan este valor que es menor que 17, al dividir cada uno entre 17 cuartos y al dividirlo entre 17, con más razón nos va a dar menor que 1 el resultado que tenemos. Entonces, la prueba de la elipse, analizarlo a través de la elipse, nos permite a nosotros externar y decir, ah, pues sí, hay, la proposición es verdadera. Y repito, este es un camino algebraico de análisis. Los mayores valores que podría tomar la variable serían estos que aparecen aquí. Serían el 4.12, que sería este de acá, y el 2.06, que sería cualquiera de estos extremos, ¿verdad?
de los del eje menor y eje mayor, pero como el conjunto solo llega hasta menos 2 y 2, entonces esos son valores que quedan dentro de la región de la elipse. Entonces eso nos permite decir que la proposición es verdadera. Y les queda a ustedes hacerlo con el otro método, ¿verdad? El método de probar serían 15 pruebas las que tendrían que hacer, y pues eso se los dejo como un ratito de ocio, para un ratito de ocio que tengan, dado que ya vimos cómo se hace en los anteriores. No sé si a alguien le quedó alguna duda o inquietud sobre esta parte, puede en este momento hacer las consultas respectivas. Nada de duda. Todo claro. Todo clarito, excelente. Muy bien. Pero en el examen. No, yo creo que Y en el examen todo mundo pregunta. ajá, ahí aparecen las Clic, preguntas. yo sí. Vaya, Yo sí pero, tengo una. vaya, a ver, escuchamos. Si fuera, si no fuera 4x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 17, y sería, en vez de eso, sería 4x cubo más y cuadrado menor o igual que 17, ahí sí lo haríamos así manualmente. Sí, O sea, tendrían que construir la gráfica de la relación que sale y graficarla. Y ya cuando tengan el gráfico, verificar los valores. Así es. gracias. Vale, ¿alguien más con alguna duda o inquietud? Si no, yo voy avanzando. Aquí dice, pues ya vamos a pasar al laboratorio. Yo ya voy terminando. No sé qué me dicen. Si no hay más dudas, hacemos lo que dice ahí. Pasamos al laboratorito. Bien. No hay más dudas. Yo corto aquí mi transmisión. Detengo mi grabación.